Bienvenida, bienvenido. En este video vamos a aprender a usar los pinceles. Los pinceles, que son este icono que está acá, que tiene forma de pincel, que el atajo de teclado es la letra B, son de mis herramientas preferidas de Photoshop y creo que es de la que más uso, porque parece una herramienta súper simple, de hecho lo es, pero también lo que tiene es que es muy versátil. ¿Para qué sirven los pinceles? Así en rasgos generales y en el uso fotográfico más específico, sirve para delimitar algunas zonas de actuación, sirve para trabajar con las capas, con las máscaras, ya lo vamos a ver, y también sirve para trabajar la luz y el color. Eso sería en rasgos generales. Bien, una vez que seleccionamos acá el pincel que tiene familia, tiene pincel mezclador y también tiene lápiz, bueno, vamos a ir solo al pincel, que si bien tiene cosas en común con esas otras herramientas, tiene sus características particulares. Lo primero que vemos aquí abajo son dos cuadraditos de color. En este caso están los dos medio parecidos. El color en el seteo básico en el que tiene que estar es negro y blanco. Y si ves que en el tuyo no está, puedes darle a la tecla D en el teclado y se van a volver a ese color original que es como el seteo básico de Photoshop. Si ves que por alguna razón no funciona o querés probarlo de otra manera, lo que haces es doble clic y se abre un selector de colores. Puedes poner aquí todo cero y te asegura de que estás en negro total. Ok, luego haces clic en el de abajo, pones todo F aquí abajo y te aseguras de que estás en el blanco máximo y das OK. Así tenemos el color frontal en negro, que es el con el que vamos a pintar, y el color de relleno en blanco. Las opciones del pincel, que están en la barra de aquí arriba, primero lo que nos aparece es un dibujito, que es el dibujito que refleja la punta del pincel, y un número que refleja el tamaño del pincel. Si despliego, puedo cambiar ese tamaño con un número pequeño, con un número grande. Ahí vamos viendo cómo va cambiando. Lo puedo cambiar a mano o moviendo desde aquí. Y también está la dureza del pincel. ¿Qué es la dureza del pincel? El tamaño es bastante evidente, ¿no? Primero voy a hacer una capa nueva desde aquí abajo y voy a empezar a actuar con un pincel pequeñito y una dureza alta, del 100%, para ver qué es esto de la dureza. Bien, me voy a asegurar que todo esté al máximo. Y ahora sí, voy a hacer unas liñitas. Perfecto. Y si yo pongo la dureza en 0, ¿en qué cambia? No se nota, lo voy a hacer con un tamaño un poco más grande. Bien, entonces, la dureza se refiere al borde de este pincel. Si la dureza está al máximo, el borde está muy definido. Y si la dureza está al mínimo, el borde es muy difuso. Luego vemos que acá hay unos modos de fusión, por ahora lo vamos a dejar en normal, y lo siguiente que aparece es opacidad. Opacidad se refiere, voy a hacer otra capa nueva vacía, y la opacidad al máximo quiere decir que cuando yo hago y pinto, no deja ver nada de lo que hay atrás. Y si la pongo a muy baja, entonces permite que se vea lo que está pasando detrás. Bien. El flujo es algo parecido. Cuando está al máximo, no deja pasar lo que hay detrás, y cuando está al menos, deja pasar algo de lo que hay detrás. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre flujo y opacidad? Te lo voy a mostrar funcionando y en acción para que se entienda mejor. Cuando yo pongo la opacidad, vamos a ponerla baja,
y hago un dibujito. En las partes en que se junta, sigo teniendo lo mismo. Es decir, que mantiene esa cantidad de opacidad mientras yo tenga apretado el cursor o la tableta, y por todo el tiempo en que yo tenga sin levantar la mano, va a seguir siendo una opacidad del 28%. En cambio, con el flujo, vamos a ponerlo también a 28, cuando voy sumando, se suman. Es decir, yo acá sigo sin levantar y empieza a sumar opacidades. Es una forma de actuar diferente y esta es un poco más orgánica. Por supuesto, también el acabado de la actuación es diferente. Es cuestión, yo suelo usar la opacidad al máximo y juego más con el flujo, que me parece una cosa más orgánica. Voy a hacer una capa nueva, vacía. Y después vemos, también está suavizar. Suavizar yo los suelo dejar en 0 porque pide mucha memoria y entonces el ordenador anda lento y Photoshop anda lento, pero lo que nos hace suavizar es como suavizar mi trazo, digamos, ¿no? Ahí está el 100% y lo pongo al 0 y estoy haciendo el mismo movimiento, pero se ve mucho más la mano, ¿no? Se ve mucho más que mi mano no es muy pareja para dibujar. En cambio, esto, haciendo el mismo movimiento y con un suavizar, hace que la línea sea más fluida de alguna manera. Pero eso, va más lento porque requiere bastante recurso de la computadora. Bien, hay algunas opciones que están disponibles para tableta, por eso lo que tiene interesante la tableta gráfica para trabajar con los pinceles es que da muchísimas más posibilidades y de hecho Photoshop tiene algunas herramientas que solo están disponibles si tenés una tableta. Por ejemplo, este que está aquí, al lado de opacidad hay un circulito que tiene un pincel, digamos, y si lo apretamos nos permite que sea más sensible el uso del pincel, que sea más orgánico y más parecido a la presión que yo le dé. Si yo le doy, está todo en 100, pero si yo le doy más suave, ahí está, no estaba apretado. Si yo le doy más, ahora estoy apretando muy suavemente y ahora estoy apretando más fuerte. Todo está en 100 y sin embargo, si yo con la presión que hago una presión muy suave, la tableta responde aunque todo esté en 100 porque este botoncito está presionado. ¿Qué quiere decir este botón? Que está leyendo la presión que yo estoy realizando en la tableta con mi mano. También hay otro, que es el último, que también tiene un circulito y un lápiz, y que lo que hace es darle, también leerlo de manera más orgánica y lee cuando yo levanto, acá hay una combinación, voy a sacar este, cuando yo estiro la línea, la lee, ahí está. Al final hace como yo levanto, ¿no? Estoy haciendo como una pincelada. Y este final lo está haciendo así porque yo estoy levantando el pincel. Lo que vamos a hacer con los pinceles es cambiar su color. Y una manera muy fácil es venir al selector de color que vimos antes, hacer doble clic en el color frontal y aquí tenemos varias posibilidades para cambiar el color. Una sería en este cuadro de color, que si yo elijo aquí en el medio y voy hacia la derecha, le estoy dando más del mismo color, hacia la izquierda le estoy dando menos de ese color, hacia arriba le estoy dando más luz y hacia abajo le estoy dando menos luz. De esta manera podría elegir desde aquí. Luego a la derecha de este cuadrado que tiene los colores, tengo un selector en vertical y puedo ir cambiando el mismo color, la misma situación en cuanto al círculo cromático, pero va cambiando el tono.
y así podría variar todos los colores. También hay posibilidad de ponerlo desde su código numérico y también hay posibilidad de elegirlo desde las distintas proporciones de rojo, verde y azul, de cian, magenta y amarillo. Bueno, esto es como un poco más avanzado. Por ahora con estas dos opciones del cuadro y el código es suficiente. Vamos a elegir, no sé, un color rojo. Vamos a dar OK y ahora ya esto me estaría indicando que la punta del pincel es roja. También puedo modificar la punta de este pincel. ¿De qué manera? Bueno, voy aquí y vamos a ver que voy a hacer un círculo, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más, ahí está. Y acá, cuando despliego el tamaño y el número, veo que hay una flechita, que si yo tuviera una forma podría rotar esta flechita, pero por ahora lo que voy a hacer es tirar de aquí hacia el centro, de los redonditos hacia el centro, y se tuerce la punta del pincel. Si la vuelvo a torcer, pero hacia otro lado con la flecha, tuerzo para otro lado. Y si la quiero volver a su sitio, estiro ese redondelito y ya estaría otra vez en su forma. También hay, aquí podemos ver, distintos pinceles, que hay algunos predeterminados y otros que se pueden buscar de internet, que se pueden crear, que se pueden bajar desde Adobe. Los primeros que hay son unos pinceles generales, unos pinceles secos, húmedos, bueno, en fin, para el uso de fotografía, la verdad es que con los pinceles más sencillos nos alcanza, pero si quisiéramos, podríamos ir a esta rueda que hay aquí arriba, despliego aquí en la ruedita y puedo ir, por ejemplo, obtener más pinceles me va a llevar directamente a la página de Adobe. Entonces aquí yo le puedo decir, yo voy a seguir por Argentina, pueden seguir lo que les sugiera y directamente me va a llevar a las posibilidades de pinceles que me ofrece Photoshop y cuáles son los que yo me puedo descargar gratis, que están, bueno, incluidos en el paquete de Adobe, si tengo el paquete de Adobe, y aquí los puedo descargar. Y una vez que los descargo, me van a aparecer en mi carpeta de descargas. Vuelvo a Photoshop, vuelvo a ir a donde está el número, despliego la flechita, voy a la ruedita y le voy a buscar importar pinceles. Ahí es cuando voy a buscar en el lugar donde se hayan descargado los pinceles, que son .abr, le voy a dar clic, le voy a dar abrir y ya estarían cargados los pinceles que acabo de bajar de la página de Adobe. Y también se pueden venir a importar pinceles de cualquier otro lugar que los hayamos conseguido. Bien, esto por aquí. Luego al lado está la cajita esta donde se despliegan otras opciones de pincel que no creo que sea el caso ahora mismo de venir a verlo, pero lo que sí es interesante es este espaciado de aquí abajo, que como veían que se veía raro, recién se veía medio así, el espaciado a medida que se va agrandando, se va generando una cosa muy rara en el pincel, o sea, en este caso se van haciendo, bueno, puntitos, ¿no? Porque se van espaciando esos puntitos entre sí. Entonces siempre para lo que es nuestro trabajo nos conviene que esté en 0, bueno, a 1% para que la línea sea entera y no eso que estaba pasando recién que parecía como una especie de gusano extraño, pues no, tiene que estar el espaciado siempre en lo más bajito que se pueda. Y si tienes ganas puedes entrar y mirar estas opciones, por ahora las vamos a dejar así como están. Y una capita nueva más. También los pinceles se despliegan desde aquí, perdón. Se pueden venir a buscar desde aquí, o sea, ventana,
pinceles y aquí están los ajustes de pincel y los pinceles que nos aparecían acá. También los podemos tener abiertos como panel y tenemos todas las opciones en un solo lugar. Bien. Una última cosa que me gustaría agregar es cómo hacer nuestro propio pincel con algo que queremos hacer. No. Un poquito de cómo se usan los pinceles en fotografía. Y a nosotros en fotografía nos interesa que nuestras actuaciones sean sutiles e imperceptibles. Entonces, lo aconsejable para el uso del pincel es que el tamaño sea relativo a la zona de actuación. Es decir, si voy a actuar en un lugar donde requiero una actuación pequeña, el tamaño es interesante que sea pequeño, y si es un lugar grande, pues más grande. Y en cuanto a la opacidad y al flujo, está bueno que sean, o es interesante que sean bajitas las opacidades. Voy a elegir un color y voy a ir actuando muy sutil y voy a ir sumando esas sutilezas. Esa me parece a mí que es en general la manera que nosotros queremos trabajar en fotografía. Entonces, flujos bajos, tamaño relativo al espacio en el que esté trabajando, y por lo general el borde es difuso, a no ser que necesitemos que sea una dureza así. Por lo general a nosotros nos interesa que la dureza sea más bien suave, y entonces podemos trabajar de una manera más sutil y más orgánica. Otra vez, si acá vemos que el espaciado está mal, lo volvemos a bajar y ahora sí no se hacen esas líneas que se hacían antes. Bueno, vamos a verlo en acción. Vamos a ver de agregarle esas nubecitas que nos inventamos recién a esta imagen. Entonces, primera cosa que hago va a ser una capa nueva vacía, que esto lo sabemos hacer, y luego voy a ir a buscar la nubecita que acabamos de inventarnos, el flujo bien bajito, y voy a elegir, voy a Control Alt, voy a la derecha y voy a subir un poco el tamaño porque voy a empezar por acá adelante. Y voy a elegir un color azul del cielo, Alt clic o ese gris, y voy a ir pintando por aquí, haciendo clic como de nubecitas, un poquito más. Ahí. Y voy a generar como una bruma muy suave. Y ahora voy a elegir un color rojizo del suelo. Ven que acá se cambia a rojo. Y le voy a dar algo de volumen a ese humo, porque supongamos que en esa bruma, otra vez, clic en el cielo, alt clic, y voy a seguir generando esta bruma aquí delante. Quizás ahí un poco feo. Voy para atrás, control Z, control Z. Bien. Voy a achicar un poquito y voy a hacer un poco de bruma por aquí. Otra vez, sigo manteniendo el clic en el cielo, alt clic. Voy a variar un poquito eso donde elijo. Y con pequeños clics voy dejando las nubecitas. Quizás puedo subir un poquito más. Bien. Y un poquito por acá. Y ya voy a achicar más las nubes porque están en el horizonte. Entonces se van viendo cada vez más pequeñas. Voy haciendo clic, 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 clic. Bueno, control Z, control Z, control Z. Y ya que estoy, vamos a ver la ventana historia, que es la que me permite ver los pasos de historia que fui dando. El último es el que está aquí abajo, y si voy para atrás, voy para arriba. Vamos viendo cómo cambia la imagen y me da la posibilidad de ir volviendo incluso hasta cuando abro la imagen a 0. Y luego puedo volver hasta el último que hice.
La cantidad de pasos hacia atrás que se puedan recuperar depende de cómo yo lo tenga seteado en preferencias. Y esto se hace desde Photoshop, preferencia, interfaz, y vamos a ir a espacio de trabajo, registro de historia, rendimiento. En estados de historia puedo elegir la cantidad que yo quiera con el cursor que está aquí. ¿Ok? Y ya está. Vuelvo a historia, que lo tengo aquí. Y lo que vamos a ver es que se puede hacer también una instantánea. Aquí abajo del todo, donde hay una camarita, yo hago clic y me va a guardar aquí arriba todos los pasos de historia hechos hasta aquí. Entonces puedo ir al primero como estaba y al segundo. Entonces de aquí vuelvo a capas, sigo editando, vamos a suponer que agrego una capa más y esta vez voy a hacer las nubes bien rojas, las voy a oscurecer un poco más y voy a poner algunas nubes de esas aquí. A ver qué pasa con esta parte. Y también voy a hacer unas nubes aquí, como si hubiera un poco de tierra, porque es tierra roja, entonces se queda por todos lados. Y voy a ir a historia y voy a hacer otra instantánea. ¿Qué me permite esto? Que yo puedo ir a comparar estas tres instantáneas de aquí, les puedo cambiar si quiero el nombre también. Y puedo volver, digo, no, acá me pasé, así que voy a ir a esta instantánea, voy a ir a capas y voy a seguir editando desde donde lo había dejado. Bien. ¿Qué pasa si yo en esta capa no me gusta eso que hice ahí? Puedo ir a la herramienta borrar, que es la que tiene una forma de goma de borrar. Y lo que me va a permitir es justamente eso. También tiene las mismas propiedades que un pincel y hasta puede tener la misma forma que un pincel. Puedo venir y puedo cambiarle el flujo, puedo cambiarle la opacidad, puedo cambiarle todo, igual que podría hacer con un pincel y pasando por arriba como con un borrador lo podemos borrar. Porque, no sé, no me gustó esa parte y lo borro. Y luego quiero volver, vuelvo al pincel, vuelvo a elegir la nubecita y voy a elegir Alt, clic, pincel, Alt, clic y voy a hacer algunas nubes por aquí atrás. Muy suavecito para que parezca como una bruma. Y si llegado el caso, no sé, me parece demasiado, lo que puedo hacer es venir y bajarle la opacidad. Y con esto podríamos agregar unas nubecitas a nuestro paisaje. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video.